Dios, milagros. ¿Podrías leer, por favor? Micrófono, por favor. A ver. Micrófono. La palabra de Dios dice así. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Amén. Ya. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Amén. Ya. Gracias. Allí vimos que el Padre no juzga, sino que a quién le entregó la autoridad de juzgar. Al Hijo. Su Hijo Jesús. ¿Quién es Jesús. Amén. Sí. Es Cristo. En conclusión, Dios entregó a Jesús la autoridad de juzgar. En realidad, Dios no le entregó algo como material a Jesús, sino que le dio la palabra. Y esas palabras se convierten en el criterio de juicio. Y Jesús, al poseer esa palabra, recibió la autoridad para juzgar. Y hablando con exactitud, el criterio de esa palabra de juicio es la palabra revelada. Antes de la aparición de Jesús, las palabras estaban ocultas y selladas en parábolas, por lo que no existía una respuesta correcta. Eso significa que no había un criterio para determinar qué era correcto o incorrecto. Pero cuando Jesús apareció, lo que apareció fue la respuesta correcta. Y así apareció el criterio para juzgar qué es correcto y qué es incorrecto. Ese criterio de juicio es la palabra revelada, y la palabra revelada es la realidad de la profecía escrita, cumplida y manifestada. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Y siguiente, Juan 12:48, no leer esta parte, acabamos de leer, ¿sí? Aquí también dice que el juicio se realiza en el tiempo de revelación a través de la palabra de Jesús. Siguiente, Apocalipsis 20, versículo 12. Grupo 1, Marianchi, ¿verdad? ¿Te podrías leer, por favor? Hermanos, ¿me Amén, escuchan? ahora sí. Sí, amén. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Amén, gracias. Ya. Y dice que hay incluso para los muertos El libro de la vida. Dice que hay juicio, ¿verdad? Hay juicio. Ya, entonces, ¿este significa al morir, se puede evitar el juicio? No. Bueno, dice que hay juicio para los muertos. Y de la misma manera, en este momento también serán juzgados por medio de la palabra del libro abierto, incluso un libro de la vida. Entonces, este juicio será conforme a las obras de cada persona. Eso significa que no hay manera de escapar. No existe forma de evitar el juicio de Dios. Por eso lo que debemos hacer es conocer correctamente y creer correctamente y actuar correctamente. Amén. Amén. Entonces, ahora veamos también la balanza injusticia de Satanás. Ya. Voy a mostrar de nuevo. Proverbios 11 y versículo 1. Ellen, ¿podrías leer, por favor? Sí, Proverbios 11, versículo 1. El peso falso es abominación de Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. Amén. Ya, aquí ya sabemos cuál es la balanza justa. ¿Qué es? ¿Es pesa cabal?
El peso falso. De Dios. Peso falso. El peso falso es abominación. Es Pesach Cabal. Cabal. La balanza de Dios. La balanza de Dios sí es cabal. Esa cabal, le agrada a Dios. Exacto, sí, exacto. Balanza de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, es decir, la verdad. Entonces, ¿qué será la balanza falsa como peso falso? El diablo. De Satanás. Del enemigo, pues. Del enemigo. A ver, ya. La mentira, engaño de la Satanás, la falsedad, es decir, el resultado cambia según lo que las personas crean. Ya, si una persona cree en la mentira, y habrá algo que cambiará al creer en esta mentira. Y si una persona cree en la verdad de Dios, también algo cambiará por medio de esa fe. ¿Qué es lo que cambia? La fe. La palabra. La fe. Cambia su resultado, ¿verdad? Sí, esta acción también. Acción también un Claro, proceso por medio de cambiar las sus acciones. acciones y por medio de eso se cambian sus resultados. Claro. ¿Ya? Entonces, se divide entre cielo o infierno. Debemos discernir bien para no ser pesado en esta balanza falsa. El problema es que las personas prefieren más la balanza falsa, porque la balanza justa duele. En cambio, la balanza falsa es dulce. Ya. Por ejemplo, hay dos iglesias. En una iglesia dice como número uno dice, hermanos, si creen, pueden ir al cielo. Amén. ¿Por qué no responden? ¿Ustedes creen en Jesús? Ya, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Creen en Dios? Amén. Amén. Ya, podemos decirlo más fuerte. Amén. 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 Entonces, Dios nos ama. Ahora podemos ir al cielo. Ya, ¿cómo así? Cuando en la iglesia dice esto, ¿cómo se siente? No, se siente tranquilo. Se siente como gracia, ¿no? ¿Qué me está diciendo constantemente? Te voy al cielo. Pero fui a otra iglesia como número 2, como decían enojados. Ya, ¿ustedes conocen la Biblia? ¿Por qué no saben ni siquiera lo que aprendieron? ¿Por qué no recordaron? ¿Por qué no memorizaron? ¿Creen que así pueden ir al cielo? Por ese nivel no podrá entrar. Ya, cuando escuchan estas palabras, ¿cómo se siente el corazón? ¿Feliz? Preocupado. Preocupado, así. Por eso, estando allí, uno siente realmente que es una persona que irá al infierno. Pero en otros lugares me dice constantemente que será salvo y que puedo ir al cielo. Así que eso se siente incómodo. Entonces, ¿qué querrá creer la gente? ¿Primero o lo segundo? Primero. Lo que es más fácil para ellos. Lo más bonito. Ambos. ¿Quieren Sí, creer como tienes que palabra? preocuparte también. O sea, la preocupación cómoda. también es importante. Lo verdadero es el 2, ¿no? Bueno, es verdadero número 2, pero bueno, sin embargo las personas no quieren. Bueno, las personas quieren creer número 1, ¿verdad? Las personas son muy como engañosas. La gente quiere escuchar y creer solamente las palabras que desea creer. Si quiero conocer la Biblia, quiero escuchar solamente a quienes me dicen que debo aprenderla y conocerla. Pero si no quiero escuchar algo, entonces quiero oír y creer a quien me diga a dónde necesita llegar tan lejos. Cuando un día recibo como gracia y entendimiento,
aunque sea difícil y doloroso, pienso, debo comprender completamente para poder ir al cielo. Y si alguien me dice, aprender la Biblia fuera de la iglesia es herejía, no necesita conocer las parábolas. Entonces pienso, la Biblia más bien dice que quienes hablan así son personas usadas por Satanás. ¿Cuándo pienso así? Cuando mi corazón está bien. Pero cuando mi corazón no está bien, si alguien dice eso, pienso, ¿será verdad? Creo que sí. Termino estando de acuerdo con esas palabras. Por eso, una característica de las personas es escuchar y seguir solamente las palabras que quieren oír en este momento. Por eso también es muy importante qué clase de palabra escuchamos normalmente. Pero en realidad, lo más importante es nuestro propio corazón. No lo leemos por falta de tiempo, pero en Proverbios 28 y 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Nuestro corazón cambia con demasiada facilidad, como dar vuelta a la palma de la mano. Dios habló claramente en la Biblia, aunque yo lo niegue porque mi corazón está mal, eso no desaparece. Por eso, sin importar cómo esté nuestro corazón, espero que permanezcamos como firmes escuchando la palabra de Dios. Amén. 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 Ya, bueno, veamos una cosa más. Ya, ahora estamos aprendiendo acerca de la balanza. Normalmente, quienes tienen balanza son los como comerciantes, como mercaderes, ¿verdad? Comerciante. Los mercaderes, los que como venden mercancías, como son quienes tienen balanzas. Entonces usan esa balanza para pesar los como mercancías y venderlos a alguien. ¿Dónde se venden? Balanza. ¿Dónde? En el mercado. En la balancería. Balancería. Bueno, en la calle hay muchos. Puede ser. Bueno, según la Biblia, como en el mercado, ya. Por eso hay una palabra que usa como parábola a un como comerciante que vende como productos a los clientes en el mercado usando una balanza. Ya. Werner, grupo 3, ¿verdad? Werner, ¿podrías leer, por favor? O sea, 12, 7. Amén, hermano. O sea, 12, 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Amén. Amén. Ya está diciendo que es un como mercader, pero dice que tiene en la mano una balanza falsa, que engaña con ella, es decir, obtiene beneficio mediante la mentira. Esto no habla literalmente de un comerciante, sino que es una expresión en parábola. Ya, este comerciante, la Biblia lo llama comprar y vender. Entonces, ¿a quién le venderá? ¿A quién? Los clientes. Cliente. Cliente, ¿verdad? La venderá a los clientes. Ya, este lugar es como un mercado. Esto fue ocultado en parábola. ¿Quién será como mercader de que se habla aquí? ¿Quién será? Satanás. Satanás. Que vende, sí, que vende. Satanás. Satanás. Bueno, Bueno, ya vende. Palabra paisa, sí, que vende palabra paisa, ¿verdad? Ya.
vende productos, pero ¿con qué los vende? Con una balanza falsa, ¿sí? Es decir, Se roba peso. mentira, ¿verdad? Es una mentira. Ya. Entonces, ¿quién es como mercader? ¿Quién es mercader que vende con mentira? Hola, hijito. Los que conocen de Dios, Satanás. Falso pastor, ¿verdad? Sí, falso pastor. ¿Ya? El falso pastor vende productor con una balanza falsa, es decir, con mentiras. ¿Sí? ¿Cuál es el producto que vende? La palabra. Mentira, falsedad. Amén. Entonces, ¿qué significa comprar y vender? ¿Qué significa intercambiar, vender? Intercambiar. La verdad con la... Casi similar, intercambiar. Ya, ahora mismo, según esta parábola, yo estoy en la posición de comerciante, mercader. Yo puse el producto delante de ustedes y ustedes lo están comprando al verlo. Yo vendí, ustedes compraron. Entonces, enseñanza. Escucha la palabra. Es un tiempo de transmitir la palabra y escuchar la palabra. Es un tiempo de predicación de la palabra. ¿Sí? El momento en que el pastor como transmite la palabra a los creyentes es como precisamente el momento de vender y productos. La persona que ve el producto y lo compra está aceptando la palabra del sermón. Por eso la Biblia lo expresa como comercio y como compra y vender. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Los creyentes. Nosotros. Escuchan oyentes, clientes, miembros. ¿Sí? ¿Y dónde sería el mercado? La iglesia. La iglesia. La iglesia o los lugares donde se reúnen. También existe este tipo de parábola en la Biblia. Más adelante veremos expresiones muy similares también. Así el falso pastor también vende productos falsos con una balanza falsa en su mano. Y si los creyentes no pueden discernirlo, terminarán como comprándolos. Hasta aquí hemos hablado acerca de la balanza y después de un descanso y continuaremos en la segunda clase hablando acerca de Amén. Amén. Gracias. Nos vemos pronto. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento lleva en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender.
camino, porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas leo siete pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas leo siete pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Ya, regresen, por favor. Vamos a iniciar una parte. Amén. Hola. ¿Dónde están? ¿Alguien está durmiendo? Algo. Ya. Por favor, todos enciendan la cámara. ¿Ya Voy a dormiste? preguntar. Ya, grupo 1, ¿está aquí? Amén. Amén. Hermano. Amén. Ven, ya. Grupo 2. Amén. 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 María. Cristian. ¿Solo 2? Amén. Grupo 3. Amén. Ya. Grupo 3. Grupo 1. Ya, por último, grupo 4. ¿Está aquí? Amén. Grupo 4. Ya, bueno, vamos a iniciar con nuestro lema. Bueno, ya, ¿quiénes somos? Estudiantes del cielo. ¿A dónde vamos? El reino de Dios. Con la palabra. Ánimo. Bien. Ya, mucho ánimo. Vamos a iniciar esta segunda parte. Ya, también. A partir de la segunda clase veremos la barra. Apocalipsis 11, 1 al 2. Primero
confirmemos el versículo principal. Para, misterio del reino de los cielos, para. Antonio, grupo 2, ¿podrías leer, por favor? Pablo, todos los días, ¿no? Todos los días al gimnasio. Entonces me quiero dar una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y sube. Pero lo de Dios quitar ahora en él. Desde el patio que está afuera del templo, lo aparta y no ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Dice que le dio una caña como semejante a una vara, ¿sí? ¿Para qué uso dice que servía? Para medir. Para medir, ¿sí? Para medir. Amén. En este tiempo se usaban varas o cañas para medir como longitudes, ¿sí? Pero ¿por qué habrá dicho específicamente una caña semejante a un vara? También necesitamos entender esto y otras cosas que aparecen en la clase de hoy. Es que aquí, hoy hay unas como imágenes. Un abuelo está apoyándose en una vara. ¿Por qué se estará apoyando en ella? Para poder sostenerse. La vara tiene la función de ayudar a la persona a sostener como apoyándose en ella, ¿sí? Otras cosas que aparece es que al lado un rey está como sosteniendo algo. ¿Qué es esto? Cetro. Para poder mandar. Bastón, pero más bonito. A ver. Bueno. Esto se llama cetro, ¿sí? Cetro. O sea, ¿quién lo usa este cetro? Dios. Los reyes. Normalmente, mayormente usa el ley, ¿sí? ¿Qué simboliza? Exacto. ¿Sí? Poder, como simboliza la autoridad de mando, ¿sí? Los como bastones de mando que usan los comandamentos también son parecidos a esto, aunque con una forma un poco diferente. En la Biblia, cuando aparece este cetro, y también aparece una vara llamada vara de hierro, con el mismo significado. Simplemente puede pensar es una vara hecha de hierro. A todas estas cosas las llamamos en conjunto vara. Y hoy aprenderemos acerca de ellas y primero organizaciones características. Primero características, la vara golpea. Más adelante lo explicaré mejor, pero cuando el pastor como cuida las ovejas usa una vara. ¿Qué hace con esa vara? Cuando una oveja va por el camino equivocado, la golpea para corregir su dirección. Y cuando perros como salvajes o lobos intentan atacar a las ovejas, las protege golpeándolos con la vara. Y además también pueden usarse para otro propósito. Si un instrumento en el que uno puede apoyarse al camino, caminar. Además, antes de que la como tecnología avanzara, no existían las como cintas como métricas. Cuando había que medir algo, la vara cumplía el papel de un estándar fijo e inmutable. Medición, ¿sí? Entonces se usaba como herramienta para medir, ¿sí? Y en ocasiones también simboliza autoridad. Ya simboliza autoridad. Por eso en la Biblia aparece palabras usadas con el mismo significado que vara, como martillo o bastón. Simboliza un taller. Ya, entonces piensan, todas estas son clases de vara y generalmente se usan para golpear o apoyarse.
También se usa para simbolizar autoridad, así que pueden verlo y pensando en eso. Entonces, ¿qué será la vara? ¿Cuál será el instrumento en que debemos apoyarnos? Primero veremos un versículo relacionado con la vara cuando se compara con la palabra. Jeremías 23, 29. Grupo 4, Luisa. Por favor, lee. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Amén. Ya. No es mi palabra como fuego, ¿verdad? ¿De quién es esta palabra? Es la palabra de Jehová, palabra de Dios. ¿Sí? La próxima clase, próximo lunes, será sobre el fuego. ¿Ya? Más que el fuego, es la palabra de Dios. Y de todos modos, dice que la palabra es como fuego. Y también dice que es como un martillo que golpea la roca y hace como pedazos. Entonces, ¿qué más aparecerá? Se apareció el martillo y ahora también aparecerá el bastón. Y será realmente un bastón de la boca, como para de tu boca, vamos a ver. Grupo 1, Paula, ¿podrías leer, por favor? Sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Ya. Dice que herirá con la vara de su boca y matará al limpio con el espíritu de sus labios. Aquí aparece como un vara, pero significa que literalmente sale una vara de la boca como si fuera magia para golpear. No. La medirá. La medirá. La palabra. La palabra. Está comparando la palabra que sale de la boca con este vara. Hasta ahora, la impresión que da este vara es que, aunque es la palabra de Dios, hace cosas como golpear y quebrantar algo. Al final podemos entender que la vara se usa cuando se realiza el juicio. Y continuemos viendo otros usos de la vara. Salmos 23, 1 al 4. Johan Parit, grupo 1, ¿puede leer, por favor? Johan Parit. ¿Puede leer? Un momento. Johan, ¿puede leer? Pero no escucho. ¿Puedo leer? Sí, ¿quién? Marisa, por favor, lee. Todo evangelista de... Salmos 23 del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Amén. Amén. Bueno, al menos una vez lo han escuchado, ¿verdad? Amén. Amén. Ya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados, pastor me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Como aquí pueden ver, como hasta versículo 3 también, aquí pueden ver que esto no está hablando literalmente de como criar ovejas en un campo, sino que está expresando la relación entre Dios y nosotros mediante la parábola de un pastor que cuida ovejas. Dios es el pastor que guía a las ovejas. ¿Y cuál es nuestra posición? La posición de las ovejas. ¿Sí? Ovejas. Somos ovejas. La posición de las ovejas. Pero si vemos el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal como alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
que nos infundan aliento significa que nos protejan. Entonces, ¿qué clase de vara tendrá Dios? ¿Con qué clase de buena vara nos salva Dios aun cuando caminemos por valle de sombra y muerte? La palabra. Palabra buena. Palabra. Amén, sí. La vara y el callado de los que se hablan aquí no son físicos. Lo que se está comparando aquí es la palabra de Dios con una vara y un callado. En el campo, como el pastor es quien como protege a las ovejas para que no se pierdan, les da alimento y las como cuida. Los como pastores llevan a una vara. Con esa vara las protegen de amenazas como externas, y si una oveja cae en un hoyo porque no vio bien el camino, la sacan usando la vara. Y entonces si vemos esto en sentido espiritual, la relación entre el pastor y las ovejas representa la relación entre el pastor y los creyentes. Cuando un creyente pasa por como dificultades, el pastor lo protege, lo cuida con la palabra de Dios, que es como una vara. Así, a través de ejemplos como físicos, se está explicando un significado espiritual. ¿Ven? ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Pero la vara no tiene solamente un significado. También tiene otro significado, y esto necesita una explicación más detallada. Deben escuchar bien la situación en este momento, como es la tiempo de Éxodo. En el tiempo de Éxodo, el pueblo de Israel fue librado de Egipto a través de un hombre llamado Moisés. Ese momento fue bueno, pero la vida en el desierto era tan difícil que el pueblo se quejó muchísimo. En este tiempo estaba Aarón, el hermano de Moisés. Lo que pasó fue que cuando Dios escogió por primera vez a Moisés, Moisés puso muchas excusas diciendo que no podía hacerlo. Así que Dios le dijo que le podrían juntos a su hermano Aarón para que trabajaran juntos. Entonces trabajaban de esta manera. Dios daba instrumento a Moisés, Moisés se las decía a Aarón, y Aarón hablaba al pueblo. Pero Dios daba como instrucción a Moisés, ¿sí? Moisés las decía a Aarón, y Aarón hablaba al pueblo en lugar de Moisés. Entonces surgió una queja. Aunque Dios guiaba a Israel a través de Moisés y Aarón, algunos líderes pensaban que parecía que ellos dos hacían todo y que solamente ellos tenían a Dios. Así que desafiaron esa autoridad diciendo que Dios también estaba con ellos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, también era una situación problemática, ¿sí? Dios había dado instrucciones para que todo avanzara así, pero el pueblo estaba expresando como descontento contra esto. Al final Dios juzgó a esas personas, y para dejar claro que Aarón era la persona escogida y establecida por Dios, les dio una instrucción. Entonces lo que Dios ordenó fue esto: como en este tiempo Israel estaba compuesto por 12 tribus. ¿Sí? Cada tribu tenía un líder de tribu como jefe principal. Dios ordenó a esos como líderes que trajeran una vara que los representara. Entonces, ¿cuántas varas se le unieron? 12. Exacto, 12. Dios les dijo que escribieran sus nombres en las 12 varas, y luego las colocaron en el tabernáculo, la casa de Dios, donde se decía que Dios habitaba en aquel tiempo. Entonces, al día siguiente sacaron las varas. Una vara es una herramienta hecha de un árbol cortado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿esta vara está viva o está muerta? Muerta. Está muerta. Porque Muerta, ¿no?
Sí, una barra es una herramienta hecha de un árbol cortado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vara fue hecha? Al cortar una rama. En el momento en que se separó del árbol, murió. Pero entre esas 12 varas, solamente la vara de Aarón brotó y floreció y dio fruto. Eso era una señal que mostraba que Dios lo había escogido. Vamos a ver. Números 17. Como punto principales. Grupo 2. María Mercedes, ¿podrías leer, por favor? Buenas noches, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Amén. 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 Gracias. Entonces quedó claro. Dios está con alguien, está con Aarón. ¿Sí? Entonces, en la presentación de quién fue presentada esta vara. Representación de Dios. ¿A Dios? Representación. El hombre, ¿no? Hombre. Por eso, como representación, como 12 varas. La vara fue presentada en lugar de esa persona y líder de tribus, y representándola. ¿Sí? Entonces podemos pensar que la vara no solo representa la palabra, sino que también puede representar a una persona. Más adelante aprenderemos aparte acerca del tabernáculo, y allí volverá a aparecer la vara de Aarón que le bendició. Lo que esta vara simboliza es a Jesús. Eso lo aprenderemos en este momento, pero si lo recuerdan desde ahora, será más interesante cuando lo estudie como después. Entonces la vara, el martillo y el bastón, vara tiene dos significados. Primero es la palabra, y el segundo, un hombre. ¿Sí? Y ahora veremos otro tipo de vara. Hay una vara que era de Dios, pero que se rompe rápidamente. Entonces, si se rompe, ya no es más la vara de Dios. Por eso, al principio dimos una vara semejante a ¿qué? Una caña, ¿recuerda? Esta pantalla voy a mostrar de nuevo, no se preocupen. Vamos a ver, Ezequiel 29, 6 al 7. Juan Campo, ¿podrías leer, por favor? A ver, Ezequiel 29, 6, 7 dice así. Y sabían todos los moradores de Egipto que yo soy... Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Amén. Para entender este versículo, se entiende mejor si conocemos la relación entre Egipto y Israel. La nación de Israel comenzó a existir cuando salió huyendo del país de Egipto. Antes de eso, el pueblo de Israel no existía, porque solamente existía la familia de Jacob. ¿Sí? Y
la familia de Jacob entró en Egipto y después de 430 años salió convertida en una nación, un pueblo. Así que Israel no existía como nación antes de salir de Egipto. Pero Dios llevó la familia de Jacob a Egipto y en 430 años se convirtió en una nación. Entonces la relación entre Egipto e Israel es como normalmente pensamos de manera siempre, que Israel solamente fue esclavo en Egipto. Pero Israel no entró a Egipto para ser esclavo. Entonces, ¿por qué entró Israel a Egipto? ¿Por qué entró Israel a Egipto para ser esclavo? Que había... Por José. Había en la tierra. No tenían alimentación. 400 años y fueron o sea, mucha gente tomaron como esclavos. Bueno. Ya, primero, esta promesa es la verdad. Ya, pero es como humanamente, como físicamente, porque José hizo bien su trabajo, ¿sí? Bien su trabajo y en reconocimiento a sus méritos. Incluso la familia de José recibió la legión llamada Gosen y llegó a vivir en la mejor tierra de Egipto. Entonces, al principio, cuando inició, que al principio no entraron para ser esclavos, sino en una posición de honor y buen trato. Pero con el paso del tiempo, como el pueblo comenzó a multiplicarse, como aparecieron personas que olvidaron los méritos de José. Cambio el pueblo de Israel terminó convirtiéndose en esclavo. Es decir, al principio no eran esclavos, pero con el tiempo terminaron siéndolo. Eso es lo que se está explicando. Dicho de forma simple, para Israel, Egipto era un lugar al que debía agradecer. Egipto fue el lugar que permitió que Israel llegara a convertirse en una nación. Al principio eran solamente unas como 70 personas de la familia de Jacob viviendo en Egipto, pero recibiendo la mejor tierra de Egipto, como se llama Gosen, viviendo allí durante 430 años, esas 70 personas llegaron a ser alrededor de 600,000 hombres aptos para la guerra en el tiempo del Éxodo. Si contamos a quienes no podrán pelear, además de niños y ancianos, se puede estimar que eran más de 2 millones de personas. En todo caso, durante esos 430 años pasaron de ser una familia a convertirse en una nación, ¿entienden? Amén. Ya, desde esta perspectiva, Israel pudo crecer así gracias a la ayuda de Egipto. Solo que después de recibir ayuda por el cambio de actitud de Egipto, terminaron siendo esclavos. La situación cambió. Por eso se expresa diciendo que Egipto era como una vara de caña para Israel. Puede referirse a una caña común, pero si piensan en la como totora, en Perú está la totora, ¿no? Totora, ¿verdad? Sí existe. O similar, probablemente sea algo como parecido. Ya, en todo caso, esa caña era algo firme, así que por un tiempo podía servir como apoyo para una persona. Pero eso solo era temporal, porque tarde o temprano podía romperse. Es como un producto desechable, se puede usar una vez, pero ya no sirve para volver a usarlo. De la misma manera, esta vara tiene el sentido de algo que puede servir temporalmente, pero que finalmente terminará
rompiéndose. El país de Egipto al principio ayudó a Israel, fue la oportunidad para que creciera como nación. Pero con el tiempo Egipto convirtió a Israel en esclavo para su propio beneficio. Entonces, desde la perspectiva de Israel, se apoyaron en la llamada Egipto, pero esa barra se rompió. ¿Me hago entender?